Ok. Dinámica. Dinámica es una rama de la física que estudia la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los efectos que se producirán sobre el movimiento de los cuerpos. La dinámica es la rama de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación con los motivos o causas que provocan los cambios de estado físico o estado de movimiento. El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlo y plantear ecuaciones de movimiento o ecuaciones de evolución para dicho sistema de operación. Definición de fuerza, masa y peso. Fuerza. En física, la fuerza es una magnitud vectorial que mide la razón de cambio de momento lineal entre dos partículas o sistema de partículas. Según una definición clásica, fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. No deben confundirse con los conceptos de esfuerzo o de energía. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de medida de la fuerza es el newton, que se representa con el símbolo N, nombrada así en reconocimiento a Isaac Newton por su aportación a la física, especialmente en la mecánica clásica. El newton es una unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades, que se define como la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado a un objeto de 1 kilogramo de masa. Masa, definición. En física, masa es una magnitud física y propiedad general de la materia, que expresa la inercia o resistencia al cambio de movimiento de un cuerpo. De manera más precisa, es la propiedad de un cuerpo que determina la aceleración del mismo, cuando éste se encuentra bajo la influencia de una fuerza dada. Es una propiedad intrínseca de los cuerpos que determina la medida de la masa, ya sea inercial o masa gravitacional. La unidad utilizada para medir la masa en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo. No debe confundirse con el peso, que es una magnitud vectorial, que representa una fuerza cuya unidad utilizada en el Sistema Internacional de Unidades es el newton. Si bien a partir del peso de un cuerpo en reposo, atraído por la fuerza de la gravedad, puede conocerse su masa al conocerse el valor de la gravedad, tampoco se debe confundir masa con la cantidad de sustancia, cuya unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el mol. Peso, definición. En física moderna, el peso es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto. El peso equivale a la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un punto de apoyo, originada por la acción del campo gravitatorio local sobre la masa del cuerpo. Por ser una fuerza, el peso se representa como un vector, definido por su módulo, dirección y sentido, aplicado en el centro de gravedad del cuerpo y dirigido aproximadamente hacia el centro de la Tierra. Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. A mí me tocó exponer sobre las leyes de Newton. La primera ley de Newton. La primera ley de Newton también se la conoce como principio de inercia, que esta establece que un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si no se aplica ninguna fuerza sobre él, o si la resultante de la fuerza que se aplica sobre él es nula. Es decir, que se mantendrá en reposo si el cuerpo está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si este se encuentra en movimiento. De aquí se deduce que todos los cuerpos que se oponen a cambiar su estado de reposo o movimiento a esta posición se le llama inercia. La masa de un cuerpo, extendida como su cantidad de materia, es una medida cuantitativa de la inercia de un cuerpo. Un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando la resultante de las fuerzas que actúan sobre él son nulas, si ya lo dijimos. Definición diferencial. Podemos hacer una definición más formal de este primer principio utilizando derivadas. Las derivadas de una función nos indicaban cómo variaba dicha función. Si decimos que en la ausencia de fuerzas externas, la velocidad permanece constante a lo largo del tiempo. Lo que estamos diciendo es que la derivada de la velocidad respecto al tiempo es cero. Es decir, no hay variación de velocidad respecto al tiempo
Así podemos expresar la primera ley de Newton. Y ahí, como vemos, ahí está su fórmula. Esta ley se encarga de cuantificar el concepto de F. La aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional a la fuerza neta aplicada sobre él mismo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, que puede ser o no ser constante. Entender la fuerza como causa del cambio de movimiento y la proporcionalidad entre la fuerza impresa y el cambio de la velocidad de un cuerpo es la esencia de esta segunda ley. Si la masa del cuerpo es constante, se puede establecer la siguiente relación que constituye la ecuación fundamental de la dinámica. Ahí tenemos su fórmula donde la masa es constante, F es resultante, m de masa por a de aceleración, donde m es la masa del cuerpo, la cual debe ser constante para ser expresada de tal forma. La fuerza neta que actúa sobre un cuerpo, también llamada fuerza resultante, es el vector suma de todas las fuerzas que actúan sobre él. El principio de superposición establece que si varias fuerzas actúan igual o simultáneamente sobre un cuerpo, la fuerza resultante es igual a la suma vectorial de las fuerzas que actúan independientemente sobre el cuerpo. Esta es la regla del paralelogramo. Este principio aparece incluido en la principia de Newton como el corolario 1, después de la tercera ley, pero es requisito indispensable para la comprensión y aplicación de las leyes, así como para la caracterización vectorial de la fuerza. La fuerza modificará el estado de movimiento cambiando la velocidad en módulo o dirección. Las fuerzas son causas que producen aceleraciones en los cuerpos, por lo tanto existe una relación causa-efecto entre la fuerza aplicada y la aceleración que este cuerpo experimenta. De esta ecuación se obtiene la unidad de medida de la fuerza en el Sistema Internacional de Unidades, en Newton. Esta ecuación para obtener un Newton igual 1 kilogramo por masa entre segundos al cuadrado. Si la masa no es constante, si la masa de los cuerpos varía, como por ejemplo un cohete que va quemando combustible, no es válida la relación F igual m por E, y hay que hacer genérica la ley para que incluya el caso de sistemas en los que pueda variar la masa. Para ello primero hay que definir una magnitud física nueva, la cantidad de movimiento que se representa por la letra P y que se define como el producto de la masa de un cuerpo por su velocidad, es decir, delta P, que esa sería la cantidad de la fuerza, igual m, que es masa por velocidad, que es v. Bueno, mi nombre es Pedro David Cejas Churco, y continuando con lo que hablaba mi compañero sobre las leyes de Newton, yo voy a explicar la tercera, que habla de la ley de acción y reacción. Lo que nos dice esta ley es que cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre B, este B le responderá con la misma fuerza en sentido contrario al cuerpo A. Esto se puede demostrar con la fórmula que nos dice que la fuerza de A sobre B es igual a la fuerza de B sobre A en sentido contrario. Cuando disparamos un arma, estamos ejerciendo una fuerza para impulsar la bala, pero también la bala empuja nuestra arma. Lo mismo pasa cuando hacemos push-up, empujamos al piso y también el piso nos empuja hacia nosotros, nos empuja a nosotros. No importa si la superficie es ya sea agua, aire o tierra, la ley será la misma, ya que cuando empujamos el agua nos empuja hacia nosotros. Lo mismo pasa con los autos chocadores, ya que tienen menos fuerza de rozamiento, que cuando este empuja hacia el otro, no solo él retrocede, sino que ambos retroceden por la fuerza que devuelve el otro. Estos son solo algunos ejemplos de lo que se nos podría presentar. La fuerza de rozamiento es la fuerza que crea la fricción de dos cuerpos.
Es decir, ya que los objetos, por más lisos que se vean, si lo miramos microscópicamente, como podemos ver aquí, siempre tendrán grietas, lo que permiten encajar y se podría decir mini soldarse. Esa fricción que hace es oponerse al movimiento del cuerpo. A eso se le llama fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento causa en el cuerpo una deformación o desgaste, se podría decir. Ya que cuando probamos con una tiza encima de una pizarra, vemos que no es tanto el desgaste como el que sería la tiza sobre una lija. Vemos que se desgastó más de lo que pasó en la pizarra. Aparte de tener una deformación en los cuerpos, tiene una desaceleración. Al ser impulsada una ficha sobre una superficie casi lisa, casi perfecta, avanza más de lo que avanza en una lija. Como vemos, casi no avanza nada en una superficie áspera. Esta fricción se mide, depende del objeto que esté encima de otro. Por ejemplo, aquí tenemos una cuchara, acero y hielo. Y tenemos cristal y madera. Esto solamente se puede medir científicamente. Que aquí tenemos la fuerza de rozamiento estática y dinámica. Como vemos, las articulaciones humanas también es una fuerza de rozamiento. ¿Qué tipo de rozamiento existen? Bueno, existen dos, que son el estático y el dinámico. El estático es la fuerza mayor que la dinámica. Es la que se opone al movimiento del cuerpo en reposo. Es decir, que mientras el cuerpo no se esté moviendo, la fuerza que actúa sobre él es la estática. Y cuando el cuerpo esté en movimiento, la fuerza que actuará en detenerlo será la dinámica. La fuerza de rozamiento se puede calcular con la siguiente fórmula. Fuerza de rozamiento es igual a mu, el coeficiente mu por la normal, donde sabemos que la normal es igual al peso, porque la tercera ley nos dice que toda acción tiene su reacción, y si hay un peso hacia el piso devolverá una fuerza igual. A eso se le llama la normal. Y el coeficiente mu se podría decir que, bueno, más bien no tiene una unidad de medida, solamente es un número de la fricción. Y para sacar la fórmula de la estática y la dinámica, simplemente despejamos. Mu por n que estaba multiplicando, pasa a dividir. Y nos queda que mu de estática es igual a fuerza estática sobre la normal. Y mu de dinámica es igual a fuerza dinámica sobre la normal. Lo único que cambia son las letritas. Como anteriormente le mencioné, los efectos del rozamiento son la desaceleración y la deformación. Entonces, en base a estos estudios, el hombre pensó en cómo podría ser que el cuerpo, al ser impulsado con una fuerza, no se detenga en un determinado tiempo, sino que siga infinitamente y con mayor velocidad. Entonces se puso a pensar en lo del tren, cómo podrían hacer para aligerarlo. Entonces crearon el tren maglev, que en realidad no roza el piso, sino que está levitando en el aire. Ya que, como veíamos, los trenes eran muy lentos y era algo tardoso llegar de un lugar a otro. Entonces ellos decidieron quitar el motor, y también un gran paso que dieron fue quitar las ruedas del tren
que a simple vista parece que roza más, pero esa no era su idea, sino hacerlo levitar el tren para evitar el contacto con cualquier objeto y de esa forma pueda ir con mayor velocidad sin que sea detenido solamente con imanes. Y bueno, eso sería todo. Gracias.